Hola, ¿cómo están ustedes en sus casas? Comienza Agenda Distrital cada fin de semana a través de este importante medio de comunicación. No le había saludado con esto del coronavirus, así que de lejito a un metro, diputado, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Sí, y estamos demasiado cerca porque claro, la recomendación son a lo menos 2 metros, ¿no? No nos podemos dar la mano. No, para nada. Ni besito en la cara, menos. Menos aún. Dicen que la moda es con el piececito. Y sí, claro, así, exactamente. Estoy bien, gracias a Dios. Retomamos las actividades propias del trabajo legislativo a partir del día lunes 2 de marzo y ya llevamos esta nuestra segunda semana tratando de ir, ¿no es cierto?, legislando aquellas materias que, bueno, son proyectos de ley que vienen de autoría de diputados y los que ha enviado el gobierno, que no siempre responden a lo que uno esperara y que la gente está demandando en la calle, por desgracia. Diputado, hoy en día los medios de comunicación hablan mucho del COVID-19, coronavirus, pandemia, se ha dado a conocer en el último tiempo. ¿Cuál es la visión que usted tiene en relación, por supuesto, a esto que está afectando a nuestro país y al mundo entero? Yo creo que hay que ser muy responsables y no alarmar en exceso, ni sobre reaccionar, ni tampoco quedarse inactivo sin hacer nada. Los hechos objetivos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró que era una pandemia. Pregunté yo qué significaba pandemia y para los estándares de la OMS significa que ya este virus está presente en 3 continentes a lo menos. Y resulta que hoy día lo tenemos en Asia, lo tenemos en Europa, lo tenemos en América, tanto del norte, central, como América del Sur, y en parte Oceanía, así que ya se cumple en todo, una pandemia. ¿Qué significa esto? Que las autoridades de salud alertan respecto a que hay que tomar medidas, que los países tienen que tomar medidas para que no se siga propagando un virus que es nuevo, que es un virus desconocido, es un virus que ha mutado, es decir, que se ha ido transformando. Esa es la razón por la que no existe una vacuna contra este virus en particular. Y entonces hay que tomar medidas y ya ves, hay países en Europa que tienen altas tasas de mortalidad. En Italia estaban muriendo 160 personas diarias, en el norte de Italia. España tiene problemas muy serios también, de gran cantidad de infectados y muertos. Otros países de Europa. Estados Unidos cerró su frontera, no autoriza que llegue ningún vuelo desde Europa, no entran al cielo, a territorio norteamericano y al espacio aéreo. En fin, son señales que indican que el tema es complejo. Más allá de cuán letal es el virus, que no es tanto como por ejemplo la influenza, según los especialistas, es más letal, o sea, muere más gente que por el coronavirus. El contagio del coronavirus es mucho más rápido, abarca mucho más personas. Es mucho más rápido y se expande más rápidamente. Y el grave problema para un país no es tanto la cantidad de personas que se pueden morir, que sí se van a morir, porque desgraciadamente este coronavirus, cuando afecta a personas que tienen enfermedades preexistentes, diabetes, problemas respiratorios, bronquiales, son adultos mayores que tienen obesidad mórbida, por ejemplo, u otras enfermedades crónicas, ellos están más expuestos a que puedan fallecer. De hecho, en todo el mundo, la mayor parte de los fallecidos han sido precisamente este tipo de personas. ¿El país está preparado para recibir, por ejemplo, una situación tan dramática como la que se está viviendo en Europa con la enfermedad? En el tema de equipamiento, infraestructura, porque el gobierno había destinado varios hospitales, entre ellos Angol, para que sea un centro de contagiados. Exacto. Yo creo que no están preparados ningún país. Si tú miras cómo está la situación en Estados Unidos, que es uno de los países más potentes y poderosos del mundo, y que toma medidas tan drásticas como esta, significa que, es decir, el país no está preparado en la medida que el número de infectados no sea una cantidad de un par de cientos de miles. Si hay un par de cientos de miles infectados en el país, no hay infraestructura posible, ¿no es cierto?, que pueda, porque por ejemplo, uno de los grandes problemas es que afecta a las vías respiratorias, y entonces se requiere tener ventiladores mecánicos que lo ayuden para pasar este tiempo.
Pero ¿y si no los tienes? ¿Y si no tienes espacio donde dejarlos? Y cantidad de camas, claro, que estén perfectamente aisladas, que los profesionales, paramédicos, técnicos que se relacionan con estos pacientes tengan, ¿no es cierto?, el equipamiento para que no se vayan a infectar, etcétera, etcétera. El tema del aislamiento o la cuarentena que es necesaria. Yo creo que no hay país que esté preparado para un contagio masivo. Por eso es que todo lo que hay que hacer es, sabiendo que ya llegó a Chile, evitar que el número de contagiados aumente muy explosivamente. Y para eso hay que tomar recomendaciones. Claro, hay que tomar precauciones. Y usted y yo podemos hacerlo, lo que comentábamos en broma con Álvaro, es cierto, más allá de la broma. Por ejemplo, debiéramos una cosa tan sencilla como terminar con la costumbre de saludarnos de mano por un tiempo mientras esto pasa. Claro. No darse besos en la mejilla, porque esto se transmite por la saliva. Uno siempre que habla está botando imperceptiblemente saliva. Ahí va el virus. Si usted lo inhala, si usted le cae en sus manos, en su cara, por ahí se contagia. Limpieza. La manilla de las puertas. Las manillas de las puertas, las cubiertas de las mesas, las cubiertas de los muebles. El cloro es muy fundamental en esto. Prepararlo muy bien. Exacto. El lavado de manos. Pero un lavado profundo, claro, no echar a correr el agua. Sino y con ese jabón líquido. Exacto, líquido, no con el jabón ese, porque también quedan las bacterias mismas. Exactamente. Entonces, hay una serie de medidas que informarse. Claro. ¿Cuáles son los síntomas? Pues es muy similares a la influenza. Pero, por ejemplo, dolor de cabeza, garganta, tos seca, dificultades para respirar, decaimiento general, dolores musculares, de hueso, esos son moquillos, son típicamente de influenza. Claro. Y los adultos mayores y la población, hoy más que nunca tiene que usted inyectarse. En cuanto comience la campaña, vaya y vacúnese contra la influenza, que sea por lo demás gratis a los adultos mayores, a los niños, embarazadas, etcétera. Hay que hacerlo, o sea, no corra riesgo. Evite ir a lugares donde haya mucha gente. Si no es estrictamente necesario, no viaje fuera del país, no vaya a países que están a donde hay fuerte presencia. Aquí en Angol tenemos un caso, ¿no es cierto?, de una familia que estuvo con sospecha, no sé si se ha confirmado, donde venían llegando de Europa, de Italia. No hay contagiados en Angol con coronavirus. No hay, gracias a Dios. Pero entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas. Por ejemplo, el simple hecho de ir a Santiago en bus, distancias largas, en buses, bueno, si no es estrictamente indispensable, por ahora no lo haga. Son medidas como esas las que hay que... Y si tiene algún síntoma, lo primero, ¡pum!, al hospital, que le hagan, ¿no es cierto?, la prueba para descartarlo y que se tomen las medidas a tiempo. Informarse bien, porque a través de las redes sociales es fácil alarmar a la gente. Claro, en las redes sociales hay mucho mentira, hay muchas cosas distorsionadas, muchas falsas noticias, así que hay que tomar muy con filtro todo lo que aparece en las redes. Diputado, pasando al tema de su visita a su distrito, estuvo en Purén en una grata reunión con el Departamento de Educación, con la gente del Departamento de Educación. Cuéntenos qué se trata. Lo que ocurre es que Purén es una de las comunas de mi distrito, tengo oficina allí y recientemente cambió al director de educación municipal. ¿Ya? Y yo, como tú sabes, soy profesor y siempre es un tema que es de mi preocupación, así que asumió el distinguido profesor y ex director de la Enzo Ferrari, la escuela, don César Chamblas, con el que yo he mantenido una estrecha colaboración desde años, por la escuela, distintos proyectos, cosas, etcétera. Y fuimos a saludarlo, a desearle lo mejor en su gestión y por supuesto a ponernos a su disposición en todo aquello que sea posible que yo colabore, distintas cosas, desde grandes, pequeñas y medianas, así que fue una grata conversación con el director de educación municipal, suplente por ahora porque tienen que llamar a concurso. Perfecto. Diputado, pasando a otro tema, con el trabajo que usted está realizando en la Cámara de Diputados, tenemos muchas novedades muy interesantes, entre ellas está el ingreso mínimo garantizado, que vamos a tocar también con el diputado. Hay mucha gente que te llama, te pregunta, oiga, usted que tiene más cercanía con los diputados, pregúntele a los diputados. Exactamente. Esa pregunta la vamos a hacer. Diputado, permiso laboral por reuniones escolares. Por unanimidad, la sala de la Cámara aprobó y despachó
al Senado el proyecto que modifica este Código del Trabajo con el objeto de consagrar un permiso laboral para concurrir a reuniones académicas de hijos y pupilos. Usted nos cuenta, diputado Venegas. Yo concurrí con mi voto favorable y además felicité porque ese es un proyecto de autoría de diputados. Está bastante bueno. Es una moción. ¿Cuál es la idea? Hoy día la educación y la formación de nuestros hijos debería ser primera prioridad. Claro. Y para que nuestros hijos se formen y se eduquen bien, la condición, mire, no hay regla, la regla de oro es papás presentes y relacionados con la escuela donde su hijo está desarrollando sus estudios. No un papá ausente, un papá presente. Y como nosotros queremos estimular eso, lo que hemos hecho es modificar el Código del Trabajo para establecer un derecho para usted, trabajador, trabajadora, y esto es que pueda solicitar autorización para ir a reuniones en el colegio de sus hijos, que lo citó el profesor jefe, que lo citó el inspector general, que lo citó el director. ¿Qué es lo que ocurre con los papás? ¿Por qué no van? Muchas veces porque el horario en que los citan es el horario laboral. Claro. No pueden ir. Entonces, este proyecto lo que establece es el derecho que usted, hasta por 4 oportunidades en el año, pueda concurrir a esas citaciones y solo la justifique ante su empleador con una carta firmada por el profesor o el director del establecimiento en que le citaron, ¿no es cierto?, para tratar una materia que era de importancia en la educación de sus hijos. Yo creo que es un gran proyecto, es una gran cosa para, insisto, facilitar esta relación entre los papás y la escuela o el liceo en el caso que corresponda. Perfecto, una muy buena iniciativa, ¿cierto? Así es. Por parte de la Cámara. Vamos a pasar a otro tema, extravío de tarjetas de pago. ¿A quién no se le ha extraviado la tarjeta de pago, las tarjetas de crédito, todo aquello, la débito, en fin? O la cuenta RUT. Hoy día todos tienen tarjetas, todos, la mayor parte de la gente. Bueno, ¿no? A ley se remitió el proyecto que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. Tras aprobarse en la sala de la Cámara el informe de la comisión mixta que el diputado Venegas, aquí presente en el programa, nos explica. Exactamente, mira, hoy día es un hecho. Casi todos tenemos lo que se denomina en el común de la gente dinero plástico. Claro. Dinero plástico, una tarjetita que significa que uno tiene ahí dinero. Como también tiene dinero en cuentas, la cuenta corriente, la cuenta RUT, la cuenta, ¿no es cierto?, a la vista. Que sirve para todo, para hacer transferencia, para comprar, para pagar benzina. Exacto. Oye, para pagar la luz, no hay para es de una comodidad enorme, ¿cierto? Ahora bien, el problema es que esto es nuevo y no había legislación sobre la materia. Y lo que ocurrió es que con estas tarjetas uno está expuesto a fraudes. Hay gente que se dedica a meterte, a clonarte tus tarjetas y se sacan la plata, compran sin que tú seas responsable. En otros casos te roban la tarjeta y te roban el dinero. En otros casos simplemente hackean las páginas, ¿no es cierto?, de internet y sacan de tus cuentas la cuenta de crédito, la cuenta de ahorro, la cuenta corriente. Sí, claro. ¿Y qué es lo que ocurría? Es que los bancos, cuando eso ocurría, levantaban las manos y decían, no es culpa nuestra. Como Pedro Fernández, yo no fui. Yo no fui. Y no, pues entonces, porque uno decía, oiga, pero si usted me dio esa tarjeta, usted es el banco, usted debiera garantizarme que mi plata está segura con ustedes, porque además yo le pago una cantidad por administración de eso. Y no había legislación. Entonces, este proyecto en sencillo lo que dice es, mire, señores de los bancos, señores que ustedes, los que emiten las tarjetas, ustedes son responsables. Y ustedes son los que tienen que responder en el caso de que se haga mal uso de tu cuenta usando este plástico. Ellos son los responsables de devolverte la plata hasta un cierto límite en un plazo no superior a 7 días. En el caso que te hayan, por ejemplo, no sé, pues sacado 300.000 pesos de la tarjeta, 7 días tiene la institución para devolverte la plata. Cuando tú hagas la denuncia, tú lo que tienes que hacer, sí, esta es la condición. Usted le pasó eso y tiene que denunciar de inmediato. Y el banco tiene que proveerle, o la institución, medios, canales, ya sea telefónico, internet, lo que sea,
para que usted pueda hacer la denuncia en cuanto se da cuenta de que ha sido objeto de alguna fraude, robo, clonación o lo que sea. Si es una suma más grande, no recuerdo exactamente, hay un límite, pero no recuerdo y no quiero cometer un error, entonces claro, el banco ahí tiene un tiempito un poco más, por ejemplo, si te robaron 3, 5 millones de pesos, para devolvértelo, pero tiene que devolverte, y es el banco el que tiene que probar que tú estás, en el caso que fuera así, que pues alguien pudiera aprovecharse, pasarse de listo, el banco tiene que probar que tú hiciste un mal uso de la tarjeta y en ese caso no te la devolvería, ¿no? Pero si tú demuestras que fuiste objeto de fraude, de clonación, de introducción, ¿no es cierto?, a tu página web, a tu página, digamos, a tus claves, y te robaron dinero, bueno, el banco tiene que responder. Eso es fácil. Perfecto. La responsabilidad es de la institución que otorga la tarjeta. Son los bancos o otras instituciones financieras, casas de... ¿De cambio? No, las comerciales como Falabella, París, todas esas que te dan tarjetas. Tarjeta de crédito, claro. Eso. Perfecto. Diputado, pasando a este tema del ingreso mínimo garantizado, la sala remitió a comisión mixta el proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, que se viene discutiendo desde el estallido social, yo creo que por ahí por noviembre, fines de noviembre, y que se ha dilatado lamentablemente. Tengo entendido que en la última parte estaba durmiendo en el Senado y que hoy volvió a la Cámara de Diputados. Esta semana que termina. ¿Sí? Exactamente. ¿Y qué está pasando con esto? ¿Por qué se ha dilatado tanto? Bueno, lo primero es que nosotros tuvimos diferencias, yo hablo por mí y algún grupo de diputados, tuvimos diferencias con el gobierno desde el principio, porque claramente nos parecía insuficiente la cifra de 360.000 pesos. ¿Cuál es la demanda social? Que mejoren los ingresos, ¿cierto? La pregunta es si esta de 301.000 pesos, que hoy día es el salario mínimo, llegar a 360 es un esfuerzo significativo. Nosotros creemos que no. Podría haberse hecho un mejor esfuerzo. Primer problema. Segunda diferencia. El mecanismo como lo aborda el gobierno de Sebastián Piñera. Nosotros decimos que, y lo que dice la calle, es que Chile es un país muy injusto, en que hay unos pocos que ganan muchísimo y la inmensa mayoría ganan muy poco. Y ahí está el mundo empresarial. ¿Y en el mundo empresarial hay personas que pagan el sueldo mínimo, los 300.000 pesos? Sí, por desgracia. ¿Y ellos en este momento serían favorecidos también con eso? Ese es el punto que tenemos diferencia con el gobierno. Nosotros decimos, un gran empresario... Porque pareciera que la derecha quiere aprobar ahora que todos toquen el aporte, esa que es la la plata del diferencia. gobierno. 200.000 trabajadores pertenecen a grandes empresas y pagan y ganan, según las cifras del propio gobierno, más de 200.000 ganan el mínimo. Ya. Y estas grandes empresas, y aquí el dato importante para ti y para la gente que nos escucha, ¿sabe cuál es lo que establece hoy día el límite de lo que denominamos PYME, o sea, pequeña y mediana empresa? El que facturen 75.000 UFs al año. Al año, anual. ¿Tú sabes cuánta plata es eso? Mucha. 2.140 millones de pesos, si multiplica unos 75.000 por el valor de la UF de hoy, que es de alrededor de 28.532 pesos. 2.140 millones de pesos. Eso significa que estamos hablando de una empresa que factura alrededor de 200 millones de pesos mensuales y más. ¿Se imagina usted si esta empresa facturara esa cifra, cómo estaría usted? Yo le tendría, ¿qué? Un escenario espectacular. No, y usted con viajes y con vacaciones en el Caribe, por supuesto, ¿no? Claro, sí, pues. Obvio. Si es mucho Mejor dinero. calidad de vida, ¿o no? Obvio, pues. Pero lógico. Entonces nosotros decimos... No estaría sujetando este micrófono. Exacto. Lo que decimos nosotros es que, y aquí viene una cosa importante, el gobierno, en vez de hacer una ley para obligar a esos grandes empresarios que hagan un esfuerzo, ¿no es cierto?, y paguen más, quienes tienen plata. Claro, como lo hacen muchos otros empresarios. Hay distinguidos empresarios aquí en que lo conocemos que, haciendo el mínimo 301, pagan más que eso, ¿cierto? Los hay. Solo por poner un ejemplo, Andrónico Lucic,
dijo, cuando se debatió, dijo, claro, en mi empresa nadie va a ganar menos que 500.000 pesos. Claro. Textual. Bien, el gobierno no solo no hace eso, sino que dice, voy a entregar un subsidio directamente al trabajador. ¿Qué es un subsidio? Plata que sale del Estado. No le toca el bolsillo al empresario. Y entonces, si sale del Estado, es la plata de todos nosotros, porque son los impuestos de todos nosotros. Mal mecanismo. Pero como el gobierno no quiso entender que debía ser otro el mecanismo, nosotros dijimos, ya, ok, pero entonces hagamos una diferencia. Démosle ese subsidio solo a la pequeña y mediana empresa, a todas las que facturen menos de 75.000 UF, como les señalé. Porque claro, aquí estamos hablando de una pyme que, por ejemplo, tiene 2 empleados, 3 empleados, o como esta, que es una pyme, claro, que tiene 3, 4 empleados, sí, ¿o no? Sí. El supermercado que tiene 6, el taller mecánico que tiene 4, la mueblería que tiene 5. Esa gente no podemos exigirle que de la noche a la mañana le aumente los sueldos a sus trabajadores, porque probablemente va a generar un desequilibrio. No favorecido. Claro. Claro. Entonces la pregunta, y el gobierno insiste en dárselo a todos sin distinción, a grande, mediano y chico. O sea, cuando usted dice a la hora de votar, ¿son los mismos parlamentarios quienes no se ponen de acuerdo? Exacto. Los de lado de suyo como el lado de la derecha. Exacto. Los de que estamos en el lado nuestro decimos, si la plata... A ver, el principio del razonamiento es, los grandes empresarios tienen utilidades suficientemente grandes como para hacer un esfuerzo y que ellos le paguen esa diferencia que hoy día tienen con sus trabajadores. Perfecto. ¿Ya? Y en las pequeñas, que sea el Estado. Nos parece justo eso, porque en este tiempo en que se reclama la desigualdad, todos tienen que hacer un aporte. Vamos al proyecto. ¿Qué dice el proyecto? Esa es la diferencia. El proyecto dice que como hoy día el salario mínimo está fijado en 301.000 pesos, lo que vamos a garantizar es que nadie gane menos que 360.000. Diputado, perdón, entre paréntesis, ¿el sueldo mínimo sube este mes? Sí, a 319.000 pesos. 319.000 pesos. ¿Y qué pasa ahí, diputado? Si es que sube. Si sube, entonces, como está viene discutiéndose, entonces el empleador está obligado a pagar el mínimo como piso. Sí, no estamos de acuerdo. Pero hoy en día el ingreso, subsidio que le va a dar, ¿qué pasa con el subsidio? ¿Con el le Estado? Va a dar menos nomás. Menos plata nomás. Claro. O sea, no le va a dar 59.200 pesos. No, pues, le tendría que dar como máximo 41.000 pesos. Por fuera. Por fuera. Porque esto llega por fuera. Por fuera. A su cuenta RUT. Llega a la cuenta RUT directa del trabajador. ¿Y qué? ¿Es el trabajador el que tiene que ir con su contrato sí. ¿A dónde? A la oficina ¿Del ISP? Del ISP. Y demostrar, ¿no es cierto? Que él gana eso. Que él gana con el contrato. Y es el ISP entonces que él lo mete al sistema, le da ¡pum! Los datos, le solicita los datos de la cuenta RUT y le llega mensual. Le llega la plata. Si ponte tú, te pueden dar muchas variadas diferencias, por ejemplo, de que gane estrictamente el mínimo hoy día. Por eso se calculó en 59.100 pesos como máximo de aporte o subsidio, porque era 31. Con 301 más 59 llegábamos a 360. Pero puede ser que a una persona le estén pagando, no el mínimo exacto, sino que le estén pagando 330. En ese caso el subsidio del Estado va a ser 30.000 pesos para llegar a 360. Ya. Y si ganara 340, el subsidio del Estado va a ser 20.000 para llegar a 360. Eso no nos parecía a nosotros y es por eso que se aprobó de un modo en la Cámara de Diputados, fue al Senado, se demoraron allá, cambiaron muchas de las cosas que habíamos hecho en la Cámara y se fue a una comisión mixta que tiene que resolver ahora en la semana. ¿Por qué el Senado se demoró tanto? Porque se demoró harto. Diputado. Se demoró mucho porque, bueno, los senadores siempre se toman el tiempo que ellos quieren. Y el gobierno no tiene ahí suficiente punch para hacerlo andar más rápido. La mayoría de las leyes están durmiendo en el Senado hoy en día. Así es. Muchísimos, siempre a nosotros nos critican mucho la Cámara de Diputados y por extraña razón nunca los medios critican suficientemente al Senado cuando muchas veces te entrampan ahí y quedan los senadores, que son además 43. Claro. Es más fácil ponerse de acuerdo 43 que 155, es más compleja la tarea para nosotros. Entonces, pero bueno, eso es la injusticia de la vida y ahí el tema es que, vuelvo a insistir, si se aprueba la ley,
Si usted gana 301.000 pesos, que es el salario mínimo, o algo más, y menos que 360, va a recibir un subsidio directamente a su cuenta que usted indique del Estado, del gobierno de Chile, para completar y llegar a 360.000. ¿Cuánto sale humo blanco de esto? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? La próxima semana te lo doy jurado. Y una vez que está todo eso listo, se promulga la ley. ¿Y cuánto debería ser más o menos el primer pago, por ejemplo? Inicia de inmediato la vigencia de la ley. Promulgada por el presidente, tienen que empezar de inmediato. Ya la próxima semana estamos en finales de marzo. Claro, vamos a estar a 21. Termina la semana el día 20. Abril, mayo debería. Estamos, abril ya pagándose. Perfecto. Diputado, pasando a otro interesante tema, análisis de la Constitución. El programa anterior estuvimos conversando distintos temas. Aquí es donde se luce su periodista, su reportero que tiene usted. Ahí se luce, el hombre entrega todo bien detalladito. Ya. Entonces me dice, léelo tal cual, no te hagas problema. Artículo 19, número 10 y 11, el negocio de la educación. El Estado asegura este derecho y debe financiar un sistema gratuito con tal objeto destinado a asegurar el acceso de toda la población. Cierre de comillas. También consagra la libertad de enseñanza, que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Los padres tienen el derecho de escoger la escuela de su preferencia, diputado Venegas. Usted nos va a explicar aquí. Bueno, hablamos en el programa pasado de la necesidad y de mi convicción más absoluta, y le invito a compartirla, ¿no es cierto?, de que es necesario que tomemos la oportunidad histórica que tenemos de darnos una nueva Constitución. Artículo 19, número 10 y 11, diputado. Exacto. Ese es el artículo que consagra lo que se denomina la libertad de enseñanza en Chile. Y ese artículo tiene dos dimensiones. Uno es que dice, los padres tienen el derecho a elegir el colegio donde estudian sus hijos. ¿Sí? Bien. Buen derecho, ¿por qué voy a ir obligado donde yo tengo derecho a elegir? Y la segunda dimensión es que permite que cualquier privado pueda crear, organizar, administrar y mantener establecimientos educacionales que además tienen financiamiento del Estado. O sea, ahí surge el negocio de la educación privada. Y eso está consagrado en la Constitución del 80. Eso es lo que explica que hoy día 35% de la matrícula, del total de los estudiantes que hay en Chile, en básica, en media, solo el 35% está en colegios públicos. El resto está en colegios particulares subvencionados o particulares pagados. De las 66 instituciones de educación superior que existen en Chile, la inmensa mayoría son de carácter privado. Y usted sabe lo cara que son, lo difícil que es mandar un hijo a esas instituciones. ¿Es la educación, la pregunta, un derecho o no un derecho que debiera ser igualitario para todos? ¿Puede depender la educación de sus hijos de la plata que usted tenga? Porque así ocurre en la actualidad. Su niño puede ser muy inteligente, muy capaz, muy responsable, y si usted no tiene la plata para pagar la universidad, no va a estudiar. Esos son los cambios que hay que introducir. Uno, ejemplo claro, es ese. La educación concebida como un derecho garantizado por el Estado y provista por el Estado en lo posible de calidad para que le asegure que todos tengamos un acceso más o menos similar a una educación de calidad. Perfecto, seguimos con este análisis constitucional. Artículo 19, número 16, 2 puntos, sin derecho a huelga, lo voy a leer tal cual. Dice que los funcionarios del Estado y de las municipalidades no pueden declararse en huelga, entre comillas. No conozco ningún caso de constitución de una democracia contemporánea que le prohíba a estos trabajadores el derecho a huelga. Buena parte de los trabajadores sindicalizados en Chile son fiscales o municipales y cuando van a huelga lo hacen en forma ilegal, explica Causo. Exacto. Lo que sucede es que la sindicalización es una herramienta para que el trabajador pueda mejorar sus condiciones remuneracionales y sus condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Es cuando el trabajador pide solo
poco lo escuchan. Cuando se organiza y están sindicalizados, organizados, tienen más posibilidad de alcanzar sus metas. Pero la constitución de sesgo autoritario hecha en dictadura, que es la que nos rige actualmente, no se olviden, una constitución no hecha por todos los chilenos, una constitución hecha por una comisión que se conoce como la Comisión Ortúzar, que lideró Jaime Guzmán, fundador de la UDI, Claro. armada por el general Pinochet, hizo una constitución a la medida de la dictadura, a la medida de lo que estimaba que debía ser el gobierno del presidente Pinochet. Los demás gobiernos de la concertación hicieron modificaciones. Modificaciones políticas muy menores, pero que no cambiaron el modelo económico. Como por ejemplo, modificaciones del 89, modificaciones del 2005 con Lago de presidente. ¿Qué es lo que significó? Terminar con los senadores designados. Claro. Si esta constitución tenía senadores designados, de hecho, el propio general Pinochet era senador vitalicio. Vitalicio. Y todos los representantes o jefes, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas también. Y después de que fue presidente, fue comandante en jefe del ejército por mucho tiempo. Exacto. Entonces, todas esas cosas se retiraron. Pero el modelo económico social liberal en que todo está privatizado, la educación, como demostrado en el artículo anterior, ¿ya? Y la prohibición de que los funcionarios públicos y municipales puedan organizarse como sindicatos y tener el derecho a huelga. ¿Cómo un funcionario, un trabajador presiona a su empleador para que le mejore las condiciones si no es con una herramienta que existe en todas partes del mundo, que es la huelga? Y los empleados públicos no tienen derecho a huelga. Los empleados municipales tampoco. Cada vez que paran, lo hacen de manera ilegal. Entonces, ¿por qué no organizar como ocurre en los países del mundo moderno, como Alemania, por ejemplo, que tienen altas tasas de sindicalización? Y entonces las relaciones entre el Estado y sus trabajadores es mejor, se resuelve, tiene mejores. Y exige también, por supuesto, si yo no creo que sea pedir nomás, la exigencia. En el mundo privado, ¿sabes que la tasa de sindicalización es muy baja en ¿Cómo Chile? pasa la Pinera en el norte? Claro. 5 o 6%. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen prácticas antisindicales. Cada vez que tratan de organizarse, arman algún grupo, los terminan despidiendo, hacen listas negras. Entonces, estas son cuestiones que hay que mejorar en la Constitución. Perfecto, pasamos a otro punto, artículo 19, número 18, 2 puntos, que habla de seguridad social privada. Es similar a lo que ocurre con la salud y la educación, pero en la práctica las personas están obligadas a ingresar a las AFP, un tema que hemos venido conversando hace harto tiempo. Los fondos privados hoy fuertemente cuestionados por las bajas pensiones que entregan en nuestro país, lamentablemente, y las altas utilidades, diputado Mario Venegas, que se ganan. Sería inconstitucional eliminar las AFP y crear un sistema de reparto. Yo una vez le hice una pregunta con el tema de la AFP, con este tema de cuando uno juega con sus fondos. Hay una AFP en particular que a mí, no la voy a nombrar, pero yo hoy día me cambié mi fondo, mi mitad ya lo llevo al A y en el otro me quedo en, no sé, en el E. Y resulta que se demoran en 10 días en cambiarme. Sí. Y hay otras AFP que se demoran 2 días. ¿No? Y hay quienes sostienen que no es bueno cambiarse porque tú haces la pérdida y además, ¿no es cierto?, toda la rentabilidad que pudiste tener del año y tú asumes la responsabilidad por las pérdidas. Pero será tan así porque yo he tenido ganancia en el último tiempo, diputado, gracias a eso. Claro, pero también estoy asesorado. Todo el sistema tiene ganancia. Yo te quiero contar que yo estoy en el fondo C de la AFP en la que estoy y el año pasado la rentabilidad de mi fondo fue de 14, y algo %, la rentabilidad. Si el problema es que hay que hacerle ajustes al sistema y que las utilidades de las AFP que administran nuestra plata son muy excesivas. Por ejemplo, la tasa de mortalidad con que calculan... 120 años son, ¿no? Claro, 112. No? 112. 112, 110, 112. ¿Quién vive esa cantidad de años? No, nadie, pero si están hechos para que la empresa gane plata, pues sí. Ese es el punto, que en la Constitución del 80 de Pinochet lo que consagra es que la previsión puede ser manejada por privado. Y ese es un problema porque el privado entra a eso mirándolo como un negocio. Claro. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Tú privado irías a hacer algo que no vaya a ganar plata? No. No, sí, pues. Es un negocio. No es negocio. No. Entonces la pregunta es, la previsión, que es la seguridad de nosotros al momento de jubilarnos,
puede estar en manos de privados. Claro. Y si era tan bueno el sistema anterior, diputado, donde hay mucha gente que hoy en día tiene una jubilación espectacular. Yo tengo un tío que está en Santiago y que tiene una jubilación espectacular, nunca se cambió a la AFP. No así mi papá, que con suerte se tuvo que ir no una AFP, sino que aseguradora, a una aseguradora de pensiones para poder ganar un poco más. Renta vitalicia, renta que le dura, cuando gana un poco más, como máximo son los 2 primeros años. Pero no heredable. No. Él fallece y hasta ahí. Claro, y ahí se fueron los... Claro, si le queden en fondo. Claro, a su mamá, si es que está viva, ¿no es cierto?, le corresponde una pensión de sobrevivencia que se llama, que es el 65% de la pensión que tenía su papá. Claro. Pero si su mamá, ni Dios lo quiera, fallece, ¿no es cierto?, en este caso, y aún quedan fondos en su cuenta, topón para adentro, es de la aseguradora. Y en este caso de la AFP, hoy en día, con las grandes utilidades que llevan, diputado, ¿qué se va a hacer a futuro en relación a esto? El gobierno de Sebastián Piñera ha estado renuente, y también debo decirlo con justicia, otros gobiernos a meterle el diente y modificar sustantivamente el decreto 3.500. Decreto 3.500 que organiza todo el sistema de la AFP y que se dictó en dictadura, recuerden, en los 80. Y Piñera, José Piñera, hermano del actual presidente, es el ideólogo del sistema. Hay que cambiarlo, hay que hacerlo más justo, hay que regular las utilidades, los cobros de comisiones, a dónde se pone la plata, quién se hace cargo de las pérdidas, porque nos cobran carísimo. De repente, ¿no es cierto?, en el año hay pérdidas porque fluctúan. Ahora las bolsas están disparadas en el mundo, estamos perdiendo plata todos en la AFP. De hecho, yo consulté mi cifra y en cuestión de 3 semanas calculo que debo haber perdido como 3 millones de pesos. Y si tú miras tus fondos, va a pasarte lo mismo. Ahora, no hay que desesperar. ¿Pero se recupera esto a largo plazo? Sí, pues se recupera. Eso es lo que hay que hacer. Por eso se recupera, porque estos efectos de las bolsas mundiales, el coronavirus del que hablamos al comienzo del programa, es el que tiene alterado todo, y está el pánico y las empresas perdiendo plata. Y entre paréntesis, con el coronavirus y con el estallido social que afecta a nuestro país, ¿vamos a seguir teniendo problemas de pymes decayendo en la baja, yéndose a la baja en relación a despidos, de gente perdiendo económicamente su fuente laboral, diputado Venegas? Claro, hay muchísimos problemas. Cuando golpea la economía, golpea normalmente al que está más débil, el chiquitito. Las huelgas de Santiago siguen habiendo. Ayer yo veía los programas de televisión y por internet, por YouTube, habían canales como Mega que siguen transmitiendo y habían bastantes manifestaciones, destrozos y todo aquello. Entonces, en la televisión hoy en día no se ve tanto porque le dan más enfoque al coronavirus, pero las huelgas continúan en las manifestaciones y todo, los actos de violencia, saqueo, destrucción. Bueno, primero decir, aquí nobleza obliga. Yo deploro, condeno todo acto de violencia, venga donde venga, así como la violencia excesiva que usa Carabineros, ¿no es cierto?, que le ha costado la vida a gente, que le ha costado lesiones. También tengo que condenar a aquellos que usan la violencia contra Carabineros, contra la gente común y corriente, que saquea, que roba, que vandaliza. En eso no podemos perdernos, creo yo. Perfecto. No lo podemos justificar, aunque lo podemos explicar. Y precisamente son esas situaciones de injusticia que se dan en nuestra sociedad, producto del modelo económico basado en el abuso, en la desigualdad tan tremenda, es la que necesidad de cambiar la Constitución. Por eso estamos hablando de estos temas, para que usted entienda cuáles son los temas que hacen necesario que la Constitución que hoy día nos rige se cambie. Diputado, final del programa, gracias por estar con nosotros nuevamente este 2020 y con toda esa gente que nos ve a través de los distintos medios de comunicación donde llega este programa que tiene como objetivo informar, que esa es la idea que el diputado ha realizado por mucho tiempo en muchos medios de comunicación como el nuestro. Gracias, diputado, por venir. Solo una última: no se deje ganar por el miedo que algunos están tratando de instalar, con mentiras, con falsedades, con medias verdades. Vaya el 26, exprese su opinión. Mire, incluso puede hacerlo distinto a mí y está en su derecho. Eso es lo propio de la democracia. Yo lo que hago es entregarle argumentos y sugerirle lo que yo creo, compartírselo. Pero vaya, que sea el pueblo el que decida si rechaza o aprueba una nueva Constitución. ¿Y cuál va a ser el órgano? Usted lo decide y no unos pocos. Diputado, gracias. Gracias a usted por vernos. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.